Hola, en este video voy a hacer un cuarto ejercicio sobre métodos, pero un poco diferente que los anteriores. En los videos anteriores sobre métodos que hice, en cada tutorial que expliqué, cada tutorial lo organicé en un paquete. Vemos que tenemos el proyecto ejemplo métodos. A ver, permítanme. A ver, no se me activa el... Ahí está. Tengo el proyecto ejemplo métodos y vemos que en cada uno de estos paquetes he explicado un tutorial, es decir, he hecho un ejercicio sobre métodos. Por ejemplo, en el paquete al cual llamé P1, expliqué cómo crear métodos para llenar los datos de una persona y para mostrarlos en pantalla. En el paquete P2 hice un ejercicio con métodos para realizar operaciones numéricas. Y en el paquete P3 lo que hice fue un ejercicio donde se nos pedían los datos de un alumno. Entonces, ahora voy a crear un nuevo paquete en ese mismo proyecto, al cual voy a llamar al paquete P4. Y aquí voy a explicar lo siguiente. Antes que nada necesitamos agregar una clase, Java Class, y el ejercicio del cual les voy a hablar va a ser usando métodos y arreglos. Es decir, vamos a rellenar 5 calificaciones. Entonces, a la clase la voy a llamar, perdón, la voy a llamar calificaciones. Y le voy a dar finish. Entonces, estando aquí en la clase calificaciones, vamos a declarar los atributos de esta clase. Vamos a necesitar utilizar un arreglo, porque van a ser varias calificaciones. Un arreglo, esta es la representación de un arreglo. Imagínense que así es un arreglo, y en cada una de estas posiciones, considerando la posición 0, podemos almacenar un dato. Podemos almacenar un nombre, una calificación, una edad, un número de teléfono, un sueldo, etcétera. Un color también. Entonces, aquí tenemos un arreglo de 5 posiciones, desde la posición 0 hasta la posición 4, porque en la programación también se considera la posición 0. Entonces, en cada una de estas posiciones vamos a agregar una calificación. Entonces, vamos a necesitar declarar un arreglo. Ya expliqué el tema de los arreglos. Si no has visto el video del tema de los arreglos arrays, les recomiendo que lo vean. Lo tengo en mi canal, listas de reproducción, curso de Java, y allí más o menos en el video 9 o 10 tengo ese tema. Bueno, me regreso aquí a NetBeans. Vamos a declarar un arreglo, declararlo y crearlo. Declarar no es lo mismo que crear. Entonces, vamos a poner el tipo de dato del arreglo, qué tipo de dato queremos que sea el arreglo, si queremos que almacenar allí solamente números enteros, si queremos almacenar números con decimales, si queremos almacenar nombres. En este caso, voy a crear un arreglo simplemente que lo que haga sea almacenar calificaciones de tipo double, es decir, que tengan decimales como 8.2, 9.2, etcétera. Ponemos el tipo de dato del arreglo, le damos un nombre al arreglo le voy a llamar calif, y en esta parte, aquí simplemente es la declaración del arreglo. Para poder crearlo necesitamos al operador new. Sé que aún no he hablado sobre los objetos y todo eso, pero más o menos les digo que en esta parte no hemos creado todavía el arreglo. Para poder crearlo, tenemos que hacer lo siguiente. Aquí he creado, ya con el operador new, he creado un nuevo arreglo de tipo double. Y a ese arreglo le estoy diciendo que va a ser de 5 posiciones. Entonces aquí se creó un arreglo de tipo double, es decir, al decir de tipo double quiere decir que va a almacenar simplemente datos de, de tipo double. Y van a caber 5 calificaciones ahí. El arreglo se llama calif. Le podemos haber llamado de otra manera, perdón. Le pude haber llamado arreglo calif. Así lo voy a dejar. El arreglo se llama arreglo calif. Entonces, ya tenemos el arreglo. Una vez esto, vamos a necesitar llenar ese arreglo, es decir, darle sus calificaciones a ese arreglo. Para eso vamos a crear un método que nos permita
poder llenar ese arreglo. No es necesariamente obligatorio que para poder rellenar el arreglo creemos un método, pero como les dije, al momento de programar es mejor hacer las cosas organizadas y descomponer el problema en partes. Y nada mejor que utilizando los métodos. Los métodos nos ayudan a tener un mejor control de lo que hacemos. Podemos organizar nuestra información, al igual que podemos organizar nuestros programas en paquetes. También podemos, al momento de que tenemos una clase, en nuestra clase podemos organizar la información mediante métodos. Entonces, ya tengo el arreglo aquí, estoy diciendo que voy a utilizar un arreglo de tipo double de 5 posiciones, van a caber 5 calificaciones. Entonces vamos a crear un método, pongo public, void porque no nos va a devolver nada, un método que nos ayuda a llenar el arreglo. Al método le podemos dar el nombre que deseemos, yo le voy a llamar a este método, ¿qué le puedo llamar? Pide calificaciones. ¿Por qué? Porque este método va a pedir las 5 calificaciones. No tiene parámetros y no devuelve nada. Entonces, voy a poner aquí método que no devuelve nada ni tiene parámetros. Entonces, vamos a mostrar un mensaje que diga ingrese las 5 calificaciones. Después de esto, como es un arreglo, vamos a necesitar utilizar un ciclo, ya sea el while, el for. ¿Por qué? Porque con un ciclo vamos a poder recorrer nuestro arreglo. Entonces, voy a utilizar el ciclo for. Aquí mismo declaro la variable para el ciclo for. A la variable la voy a llamar i. Digo que comienza en 0. ¿Por qué? Porque como les dije, se considera la posición 0 en los arreglos. 0, 1, 2, 3, 4. Aquí estoy diciendo que el arreglo va a dar 5 vueltas. Dice aquí que este ciclo for se va a ejecutar mientras la i sea menor que 5. Quiere decir que se va a ejecutar desde el 0 en i hasta el 4. Es decir, no va a poder llegar al 5 la i. Dice aquí que antes de que llegue a 5, este ciclo for finaliza. Y en cada vuelta del ciclo for, la i se va a ir incrementando en 1 en 1. Entonces vemos que dentro del método que creé llamado pide calificaciones tengo un ciclo for. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos crear un objeto de tipo escáner para poder almacenar los datos en el arreglo, o también podemos utilizar el Hot Option Pane para poder utilizar ventanas emergentes. En este caso lo voy a hacer así simple con la clase Scanner. Entonces necesitamos crear un objeto de tipo Scanner. Scanner, le damos un nombre al objeto, le voy a llamar SC. Aquí en esta parte, como ya hemos visto muchas veces, he creado un objeto de tipo Scanner. Necesito importar a la clase. Tenemos un objeto de tipo Scanner y este objeto nos va a permitir invocar a los métodos de la clase Scanner, los métodos que nos van a leer lo que nosotros escribamos por el teclado, en este caso las calificaciones. Entonces, una vez esto, dentro del ciclo for, vamos a decir que en el arreglo, ahorita les explico bien cómo funciona esta lógica del programa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando nosotros invoquemos al método pide calificaciones, va a ejecutarse el código dentro del método. Va a aparecer ingrese las 5 calificaciones y el ciclo for se ejecuta, la i comenzando en 0. Entonces, sabemos que en esta parte estamos, como les digo, se está leyendo lo que tecleamos nosotros en el teclado. En este caso, valores de tipo double. Con el objeto que creé de tipo scanner, invoco el método nextDouble que me permite leer lo que yo tecleo, datos de tipo double, y lo almaceno en el arreglo calif en la posición i. ¿Cuál es la posición i? Inicialmente es 0. Entonces, en la posición 0 del arreglo, yo almaceno la primera calificación, por ejemplo, un 8.2. Después de esto, el ciclo finaliza y comienza uno nuevo, pero la i ya no va a valer 0. Dice aquí que se incrementa en 1 en 1. Recordar el operador de incremento. Entonces, ahora la i va a valer 1. Entonces, nuevamente, en esta parte, tecleo un valor numérico de tipo double, una calificación, y le almaceno en el arreglo calif en la posición i, que ahora vale 1. Entonces, en la posición 1, tecleo, almaceno la siguiente calificación.
Finaliza este ciclo y comienza otro y la i se incrementa a 2. Entonces, nuevamente en esta parte ingreso una calificación y la almaceno en el arreglo en la posición i, que ahora es 2. Entonces, en la posición 2 almaceno la siguiente calificación. Que los datos sean de tipo double no significa que no podamos almacenar datos enteros, pero no podemos almacenar tipos de datos double en variables de tipo entero, es por el tamaño de la variable. Entonces, finaliza este ciclo, comienza otro y la i se incrementa a 3 y nuevamente en la posición 3 almacenamos, nuevamente almacenamos un número y esta vez en la posición 3. Finaliza este ciclo, comienza otro, la i se incrementa a 4 y nuevamente capturamos otro valor, lo almacenamos en el arreglo en la posición i, que ahora es 4. Y ese valor se almacena en la posición 4. Finaliza este ciclo, la i se incrementa a 5, pero en ese momento finaliza el ciclo for porque aquí dice que mientras la i sea menor que 5 se va a ejecutar el ciclo for. Entonces, este método lo único que hace es pedirnos las calificaciones, pero si nosotros intentamos ejecutar esto no se va a poder porque necesitamos al método main. Entonces necesito crear una clase. El método main lo puedo poner aquí mismo en esta clase. Fuera de este método podría poner aquí el método main, pero como les digo es mejor organizarlo, ponerlo en una clase distinta. Entonces a esta clase la voy a llamar principal. La llamo principal porque es la que contiene el método main y sin esta clase, más bien dicho, sin ese método no vamos a poder arrancar el programa. Entonces, vamos a poner al método main, si no esta clase no va a ser principal. Y vemos que esta clase contiene el método main, solamente este método. Vamos a necesitar para invocar al método pide calificaciones, necesitamos crear un objeto del tipo de la clase a la cual pertenece. ¿Cómo se llama la clase? Se llama calificaciones. Entonces ponemos el nombre de la clase, le damos un nombre al objeto, le voy a llamar C. Y aquí sabemos que con new es cuando se crea el objeto. El objeto se llama C. Después con ese objeto vamos a invocar al método. Vemos que aquí me aparece el método pide calificaciones. Al momento en el que invoco el método se va a ejecutar y voy a irme aquí a esta parte para que veamos. Vemos aquí, ingresa las 5 calificaciones. Invocamos al método pide calificaciones y me dice ingresa las 5 calificaciones. Las voy a ingresar. Y vemos que es todo lo que hace el programa porque necesitamos crear otro método para mostrar esas calificaciones. Pues hagámoslo. Vamos a crear otro método que nos permita mostrar esas calificaciones. Todo esto es el método y dentro de este método está el ciclo for. No confundir con las llaves. Entonces creamos otro método para mostrar las calificaciones. Mostrar. Así le voy a llamar al método. Recordad que le podemos llamar como deseemos. Y vemos que la clase calificaciones ahora tiene dos métodos. El método pide calificaciones y el método mostrar calificaciones. Entonces vamos a mostrarlas y voy a necesitar, en este caso voy a utilizar un ciclo while. Quiero hacer las cosas un poco diferentes y declaro una variable de tipo entera llamada j y la inicializo en 0. Después de esto voy a mostrar en pantalla las calificaciones son y vamos a hacer que el ciclo while se ejecute. Sabemos que el ciclo while se ejecute siempre y cuando se cumpla una condición. En este caso, tenemos en el método un while. Estamos diciendo que el while se va a ejecutar mientras la j sea menor que 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, en el momento en que invoquemos al método mostrar calificaciones, vemos que la j se va a ejecutar todo este código. La j inicialmente le dimos el 0. Se ejecuta el system y me dice las calificaciones son y después el while se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla la condición dentro del paréntesis. La j es menor que 5, la j vale 0, entonces 0 es menor que 5, como es menor que 5, se ejecuta el system.out.println y me imprime el arreglo en la posición, el arreglo calif en la posición j que es la posición 0. Me imprime el valor
Vamos a suponer que dimos estos valores, me imprime el valor de 8.2. Nuevamente se sale del while, ¿sí? Y necesitamos ir incrementando la variable j. Después de haber impreso la posición 0 del arreglo, la calificación de la posición 0, perdón, esta, lo que hace es incrementarse la variable j, así como lo hace con el ciclo for, pero es un poquito diferente el while. Se incrementa j a 1, ahora j ya no va a valer 0, vale 1. Entonces, se sale el while y analiza j, que ahora vale 1, es menor que 5, como j es menor que 5, 1 es menor que 5, se ejecuta el while y me imprime ahora la posición 1 del arreglo calif, es decir, la posición j que es 1. Y me imprime el 6, por ejemplo. Y la variable j se incrementa a 2. Nuevamente se sale del while y analiza. Para comenzar otro ciclo while, analiza si j, que es 2, es menor que 5. 2, sí, ¿verdad? Sí. Si es menor que 5. A ver, ya me enredé. No me acuerdo en cuál me había quedado, si j era 1 o 2. Bueno, el caso aquí es que cada vez que me imprima una posición del arreglo, la j se va a ir incrementando. Vamos a suponer que la j se incrementó a 5. Ya dio varias vueltas el ciclo while, ya me imprimió las 5 calificaciones y cierra este while y analiza nuevamente. Para volverse a ejecutar otro while, o sea, nuevamente el while, tiene que analizar 5 es menor que 5. Como no es menor que 5, el ciclo while no se va a ejecutar y automáticamente finaliza el ciclo while. Ya no va a analizar si la condición para ejecutarse. Quiere decir que el while solamente se va a ejecutar mientras la variable j sea menor que 5. Vemos que cada vez se va a ir incrementando la variable j. Entonces, después de esto, eh, vamos a irnos a la clase principal y vamos a invocar al método ahora con el mismo objeto, al método muestra calificaciones. Mostrar calificaciones. Entonces, vamos a ejecutar esto. Ingrese las 5 calificaciones, les vamos a ingresar 8, 9, 6, 7, 8.2 y luego dice las calificaciones son, ¿por qué? Porque se imprimió, porque invocamos al método mostrar calificaciones, pues imprimieron las calificaciones que ingresamos. Entonces, esto es todo. Podemos hacer otra cosa, pero ya me alargué mucho en el video. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir viendo más ejercicios de métodos. Entonces, chao.